buenas tardes. En esta oportunidad nos ha tocado el tema de lo que es la Guerra Fría y su impacto en el Perú. Ahora, el periodo que hemos elegido como grupo fue el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado entre 1968 y 1975. Bueno, para introducirles un poco, durante la Guerra Fría en el Perú vivió un proceso político particular de gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, liderado por Juan Velasco Alvarado. Este gobierno tuvo una orientación nacionalista, antiimperialista y reformista, influenciada indirectamente por el contexto de la Guerra Fría y el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Buenas tardes. En este contexto político tenemos 11 puntos que tocar. Uno de ellos es el gobierno de Juan Velasco Alvarado, que rompió relaciones cercanas con Estados Unidos. La segunda, se nacionalizaron empresas extranjeras como la IPC, que era una empresa de petróleo. El tercero es el Estado asume un rol fuerte en la economía del Perú. Como cuarto tenemos el contexto económico. Quinto, la reforma agraria para eliminar el latifundio. Sexto, creación de empresas estatales. Séptimo, aumento de gasto público y endeudamiento externo. Séptimo, contexto social. Noveno, mayor inclusión de campesinos e indígenas. Y décimo, tendríamos lo que es combinación de educación y cultura, ¿no? Y para finalizar tenemos las tensiones con sectores empresariales y clases medias. Muy buenas tardes. En esta oportunidad, hoy nos encontramos en una entrevista muy especial para analizar el impacto de la Guerra Fría en el Perú durante el gobierno del general Juan Velasco Alvarado. Conversemos con los protagonistas de esta importante etapa de nuestra historia. Tenemos en entrevista al general Velasco Alvarado. Le haremos una pregunta muy importante. General Velasco, ¿por qué su gobierno decidió nacionalizar empresas extranjeras en el contexto de la Guerra Fría? Primeramente, buenas tardes, señor periodista. Buenas tardes, público oyente. Respondiendo a su pregunta, mi gobierno decidió nacionalizar empresas extranjeras con un solo objetivo. El objetivo era recuperar la soberanía económica del Perú. Durante años, empresas extranjeras explotaron nuestros recursos sin beneficiar a los pueblos. En el contexto de la Guerra Fría, defendimos una posición independiente, sin someternos ni a Estados Unidos ni a la Unión Soviética. Gracias. También tenemos de invitado a uno de nuestros hermanos campesinos, que le vamos a hacer una pregunta importante y queremos saber lo que piensa al respecto. Señor campesino, ¿cómo cambió su vida en la reforma agraria? Con la reforma agraria, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, señor periodista, muy buenas tardes. Respondiendo a su pregunta, nosotros como campesinos antes trabajábamos tierras que no nos pertenecían. Con la reforma agraria, el Estado nos devolvió la dignidad. Ahora somos dueños de nuestras propias tierras. Trabajamos tierras que nos pertenecen, que son para nosotros. Ya no estamos sometidos a los hacendados. Por primera vez, después de mucho tiempo, piensan en los campesinos. El gobierno pensó en nosotros, pensó en nuestro bienestar después de mucho tiempo.
Adicional a eso tenemos a otro personaje muy importante en nuestra historia que vendría a ser el empresario. Señor empresario, vamos a hacerle una pregunta para que usted nos diga cuál es su pensamiento respecto a eso. Señor empresario, ¿qué opinión tiene sobre las políticas del gobierno militar? Bueno, muy buenas tardes, señor periodista. Muy buenas tardes, público oyente. Señor periodista, respondiendo a su pregunta, la opinión que yo tengo sobre la política del gobierno militar es que las nacionalizaciones generaron inseguridades económicas. Muchos empresarios perdimos inversiones y se afectó la confianza del país. Aunque se buscaba justicia social, la economía se debilitó y el Perú se empezó a endeudar más. Bueno, para finalizar la entrevista, vamos a hacerle una última pregunta al general Velasco. Señor general, ¿su gobierno fue socialista? Bueno, señor periodista, respondiendo a su última pregunta, mi gobierno no fue socialista. Nuestro proyecto fue nacionalista y revolucionario, pero no comunista. Defendimos una tercera posición, propia del Perú, dentro de un mundo dividido por la Guerra Fría. Gracias. Bueno, para finalizar, agradeceremos a nuestros invitados por ayudarnos a comprender cómo la Guerra Fría influyó en el Perú y marcó cambios profundos en nuestra sociedad. Tenemos el gobierno de Velasco Alvarado fue una respuesta peruana al contexto de la Guerra Fría. Aunque no fue comunista, sí buscó romper con dependencia extranjera y promover justicia social. Sus reformas generaron avances importantes, pero también problemas económicos. Este periodo demuestra cómo los conflictos mundiales influyen directamente en nuestra historia del Perú.